Comenzamos con la clase de hoy, así no perdemos tiempo. Bien. Hoy nos toca ver temario, ¿sí? Donde vamos a ver Fibonacci, herramientas de Fibonacci, ¿sí? En realidad vamos a ver herramientas. eh, en este tipo de herramientas entra una llamada Fibonacci, que habla sobre los coeficientes, que si ustedes vieron, ahí pasé a compartir pantalla. ¿Me puedes decir si se llega a ver? Sí. Eh, en las clases pregrabadas hablamos eh, digamos, una explicación matemática de cómo lo podemos utilizar en la vida, eh, quién lo usó o cómo lo llaman, en algunos otros lados, sí, que también son los números áureos, el número de oro, ¿sí? Ahora yo quiero que ustedes vean esta, esta gráfica que va desde el jueves 30 de marzo hasta hoy, que es donde yo tomé mis operativas de forma intradía, de forma scalping, que son los tipos de análisis que yo hago, y ustedes me digan si en esa forma, así como está el gráfico en esa misma temporalidad, ustedes hubieran podido encontrar el punto de entrada eh, para que se haga una entrada linda, precisa, ¿sí? No sé si me puedes decir, Mica, si vos a simple vista o, por ejemplo, así como está la gráfica sin bajar temporalidad, podrías haber encontrado alguna operación. Bien. Eso muchas veces sucede porque, porque al estar en una sola temporalidad, nos va a costar identificar donde hay rompimientos estructurales, ¿sí? Que eso está en las clases pregrabadas, lo vimos en el temario en vivo. Esos rompimientos estructurales o continuación de tendencia son a lo que nosotros nos va a ayudar a saber si vamos a operar la continuidad del movimiento o la corrección, ¿sí? Ustedes pueden notar acá que yo tengo una operación abierta en continuidad del movimiento, ¿sí? En la tendencia bajista. Como siempre enseñamos y decimos, la tendencia es mi amiga. Ahora, vamos a decir, bueno, yo tengo todo este impulso, no voy a operar acá. Voy a esperar que llegue a alguna zona del Fibonacci para los que ya vieron las clases pregrabadas o alguna zona donde yo tenga marcada mi punto de venta y operar la continuidad. Que no está mal, chicos, ¿sí? Otra forma de operarlo puede ser de la siguiente manera: operar la continuidad. Si ustedes observan, yo tengo una operativa acá, pero en esta temporalidad de 15 minutos no podrían haber identificado dónde ser el punto de entrada, ¿sí? Entonces, nosotros, como operamos tanto a favor de tendencia en el impulso, vamos a aprender a tomar operaciones en la corrección, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para tomar operaciones en la corrección? Lo vamos a hacer bajando las temporalidades, ¿sí? Al bajar la temporalidad, nosotros vamos a ver que tenemos rompimientos estructurales, que son nuestros patrones de cambio de tendencia o de continuación, ¿sí? Acá podemos ver que hay una pequeña acumulación, que no la podemos ver muy bien, o una zona de demanda, como la quieren llamar, ¿sí? Si bajamos a 3 minutos, podemos verlo un poquito más claro con su impulso, su retroceso, su impulso, su retroceso. Pero en un minuto, esta zona de acumulación va a ser muchísimo más clara, ¿sí? Va a tener movimientos más pronunciados y más fáciles de reconocer, ¿sí? A simple vista. Por ejemplo, tenemos un movimiento, otro movimiento, un tercero, un cuarto, un quinto, y así podemos seguir marcando hasta que encontramos un rompimiento, ¿sí? ¿Cómo van a identificar el rompimiento? Con los patrones que ustedes ya conocen, ¿sí?
dependiendo en este caso, como estamos en una distribución, o sea, estamos en zona de demanda, voy a buscar que el movimiento sea un alto más alto que el anterior y un bajo más alto que el anterior, ¿bien? Entonces, yo voy a identifico mi bajo más bajo, o sea, mi último bajo en esta zona. Y voy a identificar el alto más alto, está en esta zona, ¿sí? Bueno, una vez identificado, yo tengo que buscar que en los impulsos, en mis patrones de cambio de tendencia, haga un bajo más alto, un alto más alto y un bajo más alto nuevamente, ¿sí? Para tener el siguiente movimiento. Y así yo poder encontrar mis zonas donde yo voy a realizar ya sea mi compra, mi venta, ¿sí? Acá tenemos que tener en cuenta que hubo un rompimiento de estructura, hubo una tendencia alcista. Acá hizo un bajo prácticamente de la misma altura o un poco más bajo, en donde no sigue con la tendencia bajista, sino que hace un claro impulso alcista. A este impulso tranquilamente lo pueden tomar hasta acá, que hace este retroceso con esa vela roja, o lo pueden llevar hasta acá arriba, que es cuando acá ya hace su otro impulso, ¿sí? Su retroceso más fuerte. Ahora, voy a ver que los saltos más bajos que yo tuve en la tendencia bajista, o sea, de todo el impulso fuerte que vino, hayan sido superados, ¿sí? Este con este superó claramente, este con este fue superado, y este fue superado. Al igual que este todavía no, pero ya es un fuerte indicio de que va a tener un gran movimiento alcista, ¿sí? Entonces, yo voy a marcar, hagamos de cuenta que toda esta parte no está así. A ver si lo puedo ver en el otro que me permite hacer hacia atrás. Este pico, este alto más alto, me hace un retroceso y me hace un impulso. Yo voy a marcar este retroceso con una línea de tendencia, una línea horizontal, esperando que que tenga su rompimiento y pase a ser una resistencia a ser un soporte. Una vez que me hace de soporte, espero confirmaciones, ¿sí? Como confirmaciones, con un impulso, otro retroceso y un nuevo impulso, o puede ser, bueno, en mi caso yo hago ahora confirmaciones por velas, ¿sí? Velas martillo, velas envolvente. Acá tuvimos una vela envolvente y una vela que se llama doji, si no me equivoco, que me deja un mechazo hacia arriba, y acá tengo una vela martillo. Estas velas me confirmaron que el precio se quedó sin fuerza, ¿sí? Sin fuerza bajista. Entonces se venía un fuerte impulso alcista. Pues si ustedes van a notar, mi entrada fue prácticamente, en realidad mi entrada fue acá al cierre de esta vela, al cierre y a la apertura de esta vela, y mi stop yo lo puedo poner por debajo de esta vela o, en todo caso, por acá, ¿sí? Yo siempre lo hago al stop, de forma conservadora, por si me llega a dar mechazos y me saque en stop, ¿sí? A medida que el impulso va subiendo, obviamente voy refinando mi stop y lo voy dejando en menor pips, ¿sí? Para yo tener en contra. Vamos si lo puedo encontrar acá, el gráfico. Esta es la otra aplicación que yo recomiendo utilizar para hacer backtesting, ya que me permite hacer
hacia atrás en periodos más cortos que en en TradingView no me permite. Acá, ¿bien? Yo tenía el impulso, el retroceso, el impulso, o todo esto como un solo impulso, un retroceso, y yo esperaba que me haga el siguiente impulso, que me lo realizó, ¿verdad? Bueno, en esta zona, yo esperaba que este pico, este alto más alto, sea una resistencia, ¿sí? Recordemos que nos manejamos nosotros en zona, lo puedo marcar con la línea o con el rectángulo, ¿sí? En esta zona. Una vez me rompe el impulso, yo espero que haga de soporte. Si ven, se pueden notar, eh, no llego con mucha exactitud a tocarme la zona. En realidad no llego a tocarme la línea, llego a entrar en zona prácticamente, porque también yo pude haber tomado acá, el final, ahí sí, esa velita roja, que también es un indicador que el precio está quedando sin fuerza, bajista. Tocó, y mi confirmación es que esta vela sea mucho más fuerte en cuerpo que la vela anterior. Dos velas verdes con buen cuerpo, o sea que me está dando una clara señal de que el precio se va a la alza. ¿Bien? Y bueno, posteriormente el precio se quedó sin fuerza bajista y se nos fue a la alza. ¿Sí? Que es lo que yo tengo acá operado. ¿Bien? Por ahí, dependiendo la aplicación que ustedes usen, una mecha que otra o una vela que otra va a tener más fuerza. ¿Sí? Pueden notar que esta vela acá tiene menor fuerza y acá tiene más fuerza. ¿Bien? Pero esto dependiendo la aplicación que usted utilice, porque hay diferentes servidores de liquidez, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo, al tener esta posibilidad de bajar de temporalidad, ¿sí? De ir viendo los micro rompimientos estructurales, me permite hacer una operación en el movimiento correctivo, ¿sí? Que yo con el gráfico a 15 minutos, lógicamente no lo iba a encontrar nunca, ¿sí? Porque solamente estoy viendo velas alcistas. Posiblemente podría haber hecho una operación por esta zona, con este pequeño retroceso, pero fue un retroceso mínimo que no lo consideramos retroceso, porque es un retroceso de una sola vela, ¿sí? Entonces no hubiera tenido un punto de entrada claro. Para eso yo uso los cambios estructurales, ¿sí? Los rompimientos de estructura, las líneas de tendencia, ¿sí? Los altos más altos que los anteriores, bajo más alto que el anterior, bajo más bajo que el anterior, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar de la herramienta Fibonacci, vamos a hablar de la herramienta del retroceso de Fibonacci, ¿sí? Ustedes se van a la izquierda, en el tercero, perdón, van a encontrar herramientas en la cual dice retroceso, ustedes aprietan y les aparece, ¿bien? Esta herramienta no les va a aparecer de esta forma, yo lo tengo configurado, ustedes lo aprietan al elemento de la herramienta y se van a donde dice configuraciones, ponen línea de tendencia, yo pongo el color blanco, si tienen el fondo blanco, lo pueden poner negro, ¿sí? Eso es cuestión de gusto, o lo pueden poner rojo, como ustedes quieran. Acá van a habilitar, pucha, van a habilitar los niveles que ustedes quieran tener, ¿sí? Yo uso lo que es el 382, el 618, bueno, el 236 no lo utilizo mucho, pero sirve, el 50%, el 786 y el 886. Esos son números que, para mi perspectiva, no pueden faltar.
Después ustedes pueden habilitar números más grandes como un 2.618 o un 1.272, números que a ustedes les gusten. Acá eligen el color, ¿sí? Yo siempre pongo todo blanco, ustedes pueden poner uno amarillo, el otro verde y les va a ir apareciendo con color, ¿sí? Yo lo uso todo blanco, medio aburrido, ¿sí? Después se van acá donde dice, bueno, utilizar un color, yo puse que sí, donde a ustedes seguramente les va a aparecer así, ahí, ustedes lo bajan a cero, si no quieren que sea sin fondo, los niveles son los valores, les va a aparecer, seguramente le aparece en la izquierda, en esta parte, yo lo puse a la derecha, que me queda mucho más cómodo a mí, lo pueden poner en el centro, yo lo puse a la derecha, en la parte superior, en la parte media, bien, o en la parte inferior, como a ustedes les quede cómodo, ¿sí? Luego pueden ir acá donde dice planilla, ponen guardar como, y ustedes ponen Fibonacci simple, ¿sí? O Fibonacci, no hay drama. Después ponen aceptar y se los guarda, ¿sí? Bueno, esta herramienta, ¿qué nos sirve? Nos sirve para medir un, un posible retroceso, pero nos da una posible zona de retroceso. O sea que nos va a decir, este movimiento va a llegar hasta este punto y de este punto no tendría que bajar más, ¿sí? Teóricamente. Sabemos que puede pasar de otra forma, ¿sí? Siempre se mide del comienzo de un impulso, de un comienzo vamos a poner así, en verde, impulso porque se va hacia arriba verde, y un retroceso, que nosotros es lo que nos mide el movimiento del retroceso, ¿bien? ¿Quieren anotar eso? Nos mide el límite o hasta dónde puede llegar el retroceso, ¿sí? Nosotros siempre tenemos que identificar la zona del origen del retroceso y la zona del final del retroceso, ¿sí? La herramienta Fibonacci se la traza desde el comienzo del impulso, ¿sí? Desde ahí hasta el final del impulso. Y lógicamente, todo este retroceso no va a ser lineal, seguramente va a ser un retroceso de esta forma, ¿sí? Va a llegar hasta, por ejemplo, el 786 en una temporalidad de 15 minutos, ¿sí? Todo esto lo vemos en temporalidad de 15 minutos. Vamos a poner ahí, 15 minutos. ¿Bien? Seguramente este retroceso va a llegar con movimientos alcistas, bajistas, donde va a empezar a perder toda la fuerza, ¿sí? Generando bajos más bajos y altos más bajos que los anteriores, ¿sí? No siempre va a ser perfecto, pero se va a manejar por zonas. Eh, ¿Me puede decir, Mica, si vas entendiendo? Buenísimo. La primera parte que te expliqué, ¿la pudiste entender o no? ¿O te confundí un poco con eso? Buenísimo. Eh, Mayormente dicen que el número dorado es el 618, pero yo creo que eso depende de cada uno, la zona en la que le gusta comprar. Yo utilizo del 50% hasta el 886, un poquito más abajo, que muchas veces eh, este retroceso puede llegar prácticamente hasta el comienzo del impulso, ¿sí? Cuando puede ser que encuentre una velita así chiquitita o alguna otra cosa, ¿sí?
Puede ser verde, roja, azul, lo que ustedes quieran esa vela, pero siempre va a haber una vela donde el impulso va a llegar a mitigar, a cubrir esa zona y comenzar, ¿sí? Yo tengo este pantallazo en 15 minutos, ¿sí? Yo empiezo a bajar de temporalidades y me va a dar pequeños movimientos hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, nuevamente hacia arriba y hacia abajo. Que quizás yo en la temporalidad de 15 minutos no lo identificaría, ¿sí? Simplemente porque es prácticamente imposible. Puede ser que yo tenga una vela acá y todos estos movimientos sean movimientos en un minuto, en el cual yo voy a tener una sola vela de 15 minutos, ¿sí? Mi análisis se puede dar de diferentes maneras. Mi análisis lo puedo encontrar en 15 minutos, pero mi entrada puede ser identificada a un minuto. Y yo voy a utilizar esa herramienta de Fibonacci para, por ejemplo, medir esos rompimientos estructurales en un minuto, ¿sí? Poder medir una corrección, hasta dónde puede llegar esa corrección, y tomar mi punto de entrada a un minuto y que el gráfico se me dé en 15 minutos, ¿sí? Toda la operación. ¿Me entendieron hasta ahí? Bien. Si hay alguna duda o algo, vos preguntame, Mica, yo leo los mensajes o activa el micrófono, no hay problema. O si algo no entendés. Ahora les muestro cómo utilicé yo esta herramienta en esta operación que tengo corriendo, ¿sí? En 15 minutos, yo identifiqué todo un impulso, ¿verdad? Y todo un retroceso. Tenía mi impulso y posteriormente su retroceso. ¿Qué pasa? Que yo la vi, si no me equivoco, en esta zona. Yo la empecé a ver a este movimiento en esta zona. ¿Sí? Donde tuvo estos dos movimientos, hoy a la mañana, y yo no sabía hasta dónde podía llegar, porque tranquilamente podía haber tomado este impulso de ahí hasta acá, y acá se me podía haber hecho una venta, ¿sí? Era una probabilidad. ¿Por qué una probabilidad? Porque para mí esta zona estaba cubierta por esta vela y esta mecha, que no está mal, estaba cubierta. Si ustedes ven, llegó este mechazo, cubrió la zona y bajó prácticamente. Si yo hago un Fibonacci de ahí hasta acá, será un impulso, a ver, del 786, 886, aproximadamente, ¿bien? Bien, 786, una zona cubierta. Listo. Esta zona estaba cocinada, por así decirlo. ¿Y qué zona me quedaba? Me quedaba toda esta zona. Toda esta zona me quedaba libre para ser cubierta, ¿sí? Porque en ningún momento hubo un mechazo o una vela que subiera hasta esa parte, hasta ese comienzo del impulso y volviera a bajar. Entonces, el mercado tiene que subir. Si está abajo, ya sea acá en esta zona de acumulación o por mitad, tiene que hacer movimientos que me lleven hasta esta zona para volver a bajar, ¿ya? Una vez que yo identifique la zona, medí con Fibonacci a ver a dónde podía estar yo, o sea, dónde estoy parado. Bien, estaba en el 618. Dije, bueno, voy a esperar a ver cómo reacciona. Estaba en 15 minutos, veía que no sucedía nada, o sea, no reaccionaba. Bajé de temporalidad 5 minutos, tuve más claridad, encontré pequeños rompimientos estructurales, pero no llegó a ser suficiente en esta zona, ¿sí? Donde yo identifico un impulso, un retroceso, un impulso, me hace un alto más alto, me quiere hacer un bajo más bajo, pero se queda sin fuerza. Me hace otro impulso, un retroceso, me junta un doble techo, si así lo quieren ver, un doble piso, y me rompe la estructura y se va hacia arriba, ¿sí? Bien. ¿Hasta dónde se va? Hasta la zona de 786 y 886.
O casualidad, en la zona estaba libre, chicos, ¿sí? O sea que era una zona que tenía que llegar de una forma u otra, tenía que llegar el precio hasta ahí, ¿bien? El precio no podía irse y decir, no, no, no quiero yo tomar ese, ese punto, no quiero ir a saldar ese vacío. El precio tiene que ir a saldar ese vacío, sí o sí, de una forma u otra. ¿Cuándo lo va a hacer? No lo podemos saber, eso es verdad. No, no sé en qué momento va a ir, posiblemente lo puede hacer en mi horario de operativa o lo puede estar haciendo ahora como está haciendo el testeo, ¿bien? En 15 minutos. Identificada la zona, empiezo a bajar la temporalidad a 5 minutos. ¿Y qué puedo encontrar? Me toca la zona del 886 con un buen mechazo y unas fuertes velas, ¿sí? Me da una vela doji, o sea, una vela que me marca, esta la vimos, si no me equivoco, en los patrones de vela, es una vela que te marca eh, la caída de la fuerza del precio, ¿sí? O sea, venía con mucha fuerza alcista, con mucho volumen, y empezó a quedarse sin fuerza. Listo, una confirmación por velas, así lo quieren. Siguiente confirmación, una vela envolvente. Bien, muy buena entrada. Hasta ahí vamos bien en 5 minutos, pero no, no me convence. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Bajar a 3 minutos. En 3 minutos, identifico que hay más movimientos de velas, pero tampoco está nada claro. Entonces, bajo a 1 minuto. Cuando bajo a 1 minuto, identifico que tengo impulso, retroceso, impulso, alto más alto que el anterior, retroceso, bajo más bajo que el anterior, impulso, entra a la zona donde yo quiera que llegue, me rompe el nivel de Fibonacci del 886, hace un retroceso, yo esperando, por lo que vengo viendo, por la fuerza que venía dando el mercado, un impulso con mucha fuerza alcista, pero ¿qué pasa? Retesté en la zona del 886, bien, acá podemos prestar atención, porque me hace un bajo más bajo que el anterior, me hace un retroceso, un bajo más bajo que el anterior, y que el último bajo, ¿sí? Fue más predominante. Entonces, tengo un claro patrón de rompimiento. Impulso, doble techo, y se nos va, ¿sí? Y bueno, acá lo dejo más limpio. Marqué acá este punto y me hace un bajo más bajo que el anterior, un bajo más bajo que el anterior, y que el anterior donde estaba predominante, donde fue mi zona de cambio de carácter, de cambio de estructura, ¿sí? Ahora, a ver dónde está mi entrada, la muevo para este costado. Bien. Bueno, yo en este caso hice una entrada en donde estaba esperando la confirmación, un rompimiento y que empiece a bajar el precio sin fuerza. Hizo algo similar, no con tanto alto si bajo más, sino que hizo un fuerte mechazo y dos mechas que rompieron, ¿sí? Entonces, mi entrada fue de la siguiente forma. Mechazo, ve la bajista, me crea un impulso hacia abajo, me crea un impulso, me hace un retroceso, no más alto que el anterior, entonces, claro indicio de cambio de estructura, espero que me haga la siguiente vela con fuerza hacia abajo, otra vela más, una vela sin fuerza, o sea, me confirmó esta vela alcista, que el mercado se quedó sin fuerza, y al cierre de esa vela yo abrí mi operación, ¿sí? Al cierre de esa vela abrí mi operación para poder ponerle muy poquitos pips. Si yo no bajaba de temporalidades, en ningún momento iba a encontrar esas velas que me dan a mí el punto de entrada,
para ir positivo. Si yo no bajaba de temporalidad, mi entrada seguramente iba a ser acá, en esta vela. Bien. Y tampoco iba a identificar el cambio de estructura que yo vi en todo un minuto, ¿sí? Simplemente iba a tener que esperar hasta de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde para que me haga este movimiento y yo recién abrí mi operación ahí, ¿sí? Entonces, yo en temporalidades más bajas me sirve para ir sacando ganancias ya, ¿sí? Obviamente que ustedes van moviendo el stop, moviendo el take profit hacia abajo y acá me estaría dando, por ejemplo, la reentrada en la zona, ¿sí? Pero hay que ver cómo se comporta. La forma también en la que yo podría haber operado sin bajar de estructura es identifico mi zona de venta en el 886 o en el 786, trazo Fibonacci, espero que el precio llegue, posición corta, apertura, stop por encima del comienzo o final del impulso y take profit hasta el bajo más bajo anterior, ¿sí? Y así lo voy moviendo hasta llegar al 0% del impulso. Esas son formas también de entrar solamente con Fibonacci sin buscar confirmaciones en temporalidades más bajas. Todo depende del estilo que ustedes quieran tener, ¿sí? No está, ni uno está bien ni el otro está mal. Simplemente son cuestiones de gusto. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algún tema que quieran que hablemos en particular antes de que se acabe el tiempo? ¿Algo que me quieran mostrar? ¿Sí? No hay dudas. Bien. Meta, dejo de compartir pantalla si vos me lo mostrás. No hay ningún problema. Ahí te habilito si vos puedes compartir mi... Fíjate ahí si puedes compartir la pantalla. No, no, es el justo en el medio que no. Sí, a ver ahí. Ahí. ¿Te aparece mi imagen, Mica? Sí, ahí te aparece en mi pantalla. Sí, sí me aparece. Bueno, yo tengo un par de análisis. Está buenísimo eso. Esta la vi como una bandera, sí. Marqué el retroceso de Fibonacci del comienzo del impulso al final y esperé acá. Cuando hizo esperaba que rompa un poco Bien. y bueno, y ahí entré. Fue una entrada más Y conservadora, ¿verdad? sí, Bueno, sí, sí. mira, ahí vamos lo que yo expliqué al principio. ¿Por qué vamos a esperar hasta que llegue hasta esta zona en venta para tomar la operación? Si mientras vaya llegando a la zona de venta que vos tenés marcado, por ejemplo, acá en el 50% o en el 618, vos podés tomar una compra en toda esta corrección, ¿entendés? Por eso yo digo que nosotros Sí, podemos operar a favor de tendencia siempre y cuando entendamos en qué tendencia nos encontramos. Obviamente, vos acá vas a buscar una operación grande de fuerte movimiento a continuación de esta tendencia bajista. Previamente puedes tomar operaciones más chicas de 20, 25 pips en esta corrección, ¿entendés? Hasta que llegue a tu zona del 886, 786. También otra forma, ¿no? ¿Verdad? De tomar sería en operaciones. toda esta parte, Claro, en vos toda tenías una la... bandera clara ahí, por ejemplo, en el comienzo del eh, impulso. Estaba buena esa para tomarla, por ejemplo. No sé si la identificás ahí abajo. Apenas el primer, acá, entonces eso, en la acá, zona, es exactamente de ahí hasta arriba. sí. Estaba Sí, como que buena. me cuesta a mí un poco eso, como vos lo vas desmenuzando así, viendo hasta las velas, eh, pero yo hice la bandera y bueno, la identifiqué ahí, No, está como muy en bien esas hecho esa bandera, operaciones. la verdad. Está bueno. Sí. En- ¿Qué otro tenía? Esto.
esta me salió mal, la entré, pero está ahí ya En casi euros, por cerrar Brian. para allí. Bien. Todavía Sí, no te cerró, creo, pero bien. pero fue, a ver, creo que, claro, yo acá marqué todo este impulso Sí. y estaba esperando, bueno, acá como que hizo una zona de acumulación y esperaba una zona de pánico, sería, ¿no? Cuando como que va bajando. Y Mm, hice el retroceso y acá estaba la parte de la zona del 618. no, para que está mal. Ah, no, para. A ver. ¿Qué lo diste vuelta vos? ¿El No, gráfico? Con no, el impulso. Sí. Y vos querías hacer una compra ahí. eh, no era una venta, pero bajé un poco más de temporalidades para entrar. Ah, está bien, Solo está bien. marqué ese impulso y después Claro. cuando bajé, pone las 5 creo. Bien, Yo ya había marcado esta zona que era la del 618 bien. y bajé a 3. Claro. Ponele ahí en esa venta. Vos tenés que marcar esa bandera que tenés ahí. ¿Entendés? Este, este impulso para operar la Este, continuidad, claro. Tomarla de arriba hasta el final y operar la continuidad, ¿entendés? desde acá Desde sería ahí, así. claro, exacto. Y te va a dar una zona del 618, 86, 786, ¿entendés? Porque tu entrada Acá, fue más o menos muy, decir. claro, tu entrada fue muy, ahí de última podría haber buscado una compra, ¿entendés? Ujú, Porque tu entrada sí, fue muy abajo, lo que yo veo. O sea, es como que sí, vos tomaste un un impulso impulso muy pequeño, grande. superficial, no muy, muy pequeño, para hacer la venta, Ah, ¿entendés? Y ahí, si vos te sí, fijas, sí. tiene un claro cambio de estructura, porque hace un alto más alto, un bajo más alto, un alto más alto y un bajo más alto, en el donde vos haces la venta. ¿Ves que te hace el patrón de cambio de Claro, estructura? yo cuando entré, ponele, entré por acá nomás. Claro, Y todo, bueno, todo esto. claro. Acuérdate que vos siempre vas a operar la continuidad del movimiento, ¿no? En las banderas. Vas a tener el impulso, el retroceso, y tu operación tiene que ser ahí, por ejemplo, arriba donde está tu mouse. Puede ser punto de entrada, por ejemplo. ¿Entendés? Por Ujú. ahí. Pero yo no la había visto como bandera. Ahora puede ser que lo estoy. Claro. También, ¿no? Muchas veces pasa que, ¿cómo la habías visto vos más o menos? Y O, así, marqué en 15 el impulso grande claro, y, y bueno, marqué esa zona en 618 en 15 minutos y de ahí bajé a 3 sí, y, y bueno, y acá vi que como que hizo unos bajos más bajos bien, estos y bueno, y ahí cuando llegó a la zona marcada, la de blanco, ahí sí, ya entré en 90. está ¿está bien? No, está bien leído, sí, pero siempre trata de buscar, de tener otra Como, mirada como pensando que te va a ir en contra de lo que vos estás buscando, ¿sí? Nosotros siempre vamos a operar a favor del precio. O sea, si viene bajando, vamos a seguir sí, buscando ventas, que está bien lo que vos hiciste, pero siempre que tenga una corrección profunda para que tengamos poco stop loss y mucho take profit, ¿entendés? No es lo mismo el stop ajá, de una operación del 50% a un 886, ¿entendés? O sea, el stop es mucho sí. más pequeño y mayores ganancias. Ujú. Por eso Sí, es como, importante la paciencia.